pues ya íbamos a decir que ahora que ya no estamos en pandemia, pero pues la pandemia está bastante fuerte. Por cierto, ahí tenemos datos, ¿no? De la pandemia, el dato que dieron ayer, pues se han acumulado los casos, son 1,024 casos tan solo en un día, reportó la Secretaría de Salud. Por fortuna, ningún fallecido. Cuando estábamos en la segunda ola y en la primera, por esos 1,024 casos, había hasta 30 muertos diarios. Es la gran diferencia de las vacunas. Y bueno, las personas que están enfermas o en casa, 5,965, que están pues ahí esperando algún resultado. Sí, está afectando el ámbito laboral actualmente la quinta ola epidémica, porque pues ya con gripita pues no se antoja trabajar. A nuestro invitado le pegó la segunda ola, ¿verdad? ¿Fue la segunda? Y nos espantamos, maestro, cuando dijo tengo COVID, dije, caray. ¿Sabe por qué? Perdón que lo interrumpa, ¿sabe por qué? Porque se nos vinieron nuestros demonios al pensamiento, porque grandes amigos de este canal, pues se murieron, de este noticiero, pues se murieron en la primera y en la segunda. Sí. El padre Juan Carlos Carrera. Personaje. Sí. Falleció también pues don Jaime García Méndez. Parte de la historia. Sí, y falleció un hombre de allá de Cárdenas, no sé si lo recuerde. No es que se me haya olvidado el nombre, pero siempre lo teníamos aquí por teléfono, un gran defensor de los migrantes de apellido Saldierna. Pero bueno, y luego cuando le dije que usted estaba enfermo, dije, ya valió, dijo. Sí, no, yo afortunadamente fue muy, sí, también yo, no, afortunadamente fue muy leve, nada más, o sea, es más, ni cuenta me di, sino hasta que me dijo el doctor Enríquez, me dijo, ¿y sabes que traes COVID? Sí, pero no pasa nada, ya va saliendo, hasta me dijo, ya va saliendo. Pero sí le pegó, ¿no? Sí, cómo no. Pues ya me encerré porque no quería contagiar a más gente. Así es. Pero sí pasó ese detalle y me dijo, eso te va a fortalecer, me dijo, ¿verdad? Porque ya para que te pegue otra vez está más difícil. Sí te va a pagar, pero mucho más debe todavía. Está bien. Está bien, qué bueno. Bien. Por eso ya uno no sabe si decir ahora que terminó la pandemia, porque en realidad pues no ha terminado. El tema tiene que ver con que, pues de todos modos las fiestas siguen y las fiestas patronales es bien complicado de detenerlas, maestro. Y en julio hay dos muy importantes, una el 4 y una el 16. Se festeja a la Virgen del Refugio y se festeja el 16 a la Virgen del Carmen. Y aquí en esta región tenemos a dos ejidos, porque son ejidos, que ya ahora son, pues prácticamente, ¿qué? ¿No podemos decir que sean pueblos? No, ya son conurbados tanto con Ciudad Fernández como con Río Verde. Sí, ya son totalmente conurbados. ¿Sí? ¿Ciudades todavía tendrán ese mote, maestro? Fíjate que ya se empieza a desaparecer, porque te voy a platicar un detalle chiquito. La reforma agraria está dando algunos documentos donde ya no es ejido, ahora eres pequeño, eres propietario. Sí. Y eso ya te quita el mote de ejidatario. Así es. Inclusive si tú tienes 4 o 5 hectáreas y están pegados con la zona conurbada, vas a proceder, no sé cómo se llama el lugar allá en reforma agraria, y automáticamente te dan tu documento y ya tú dejas de ser ejidatario y eres pequeño propietario. Entonces se va perdiendo lo del ejido por ese tipo de detalles. Que estas dos localidades, el Refugio Ciudad Fernández y el Puente del Carmen, municipio de Río Verde, pues se han transformado muchísimo y tienen historia, ¿cómo no? Oh, claro que sí, muchísima historia, Como el Refugio con sus dos parroquias, ¿no? Yo creo que es única, ¿no? Esa de tener dos parroquias, ¿no? Fíjate que la primera parroquia se construyó en 1904. Sí. Por órdenes de aquel tiempo el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón. Él la construyó, la mandó construir con Eutimio Martínez. Y créeme que la primera parroquia era de acuerdo a las necesidades. Pero poco a poquito la gente, ahora sí que pues había 1,000 habitantes, por ejemplo. Ahorita ya tenemos cerca de 8,000 habitantes en el refugio. Sí. Si no es que más. Sí, yo creo que más, quizás. Entonces, inclusive están especulando de que haya 2 misas. O sea, si la gente ya no, inclusive va un momento que ya no van a poder caber ahí en la nueva parroquia, y se van a hacer 2 misas. Uh-huh. Una en la nueva y otra en la viejita. Uh-huh. La gente, ¿a cuál querrá ir, oye? Pues yo creo que la más nueva, acá a la nueva, ¿no? Y ya los de más de 60, 70 de este lado. Pero, 2 torres, 2 torres. Sí, cualquiera tiene una parroquia con 2 torres. Fíjate, tiene un significado eclesiástico 2 torres, un significado es de que cuando vas a hacer catedral, o que haya un obispo, se hace catedral y tiene que escoger el obispo o la diócesis un templo. Uh-huh. ¿Sí? Y poner la otra torre. Así le pasó en San Luis Potosí.
Claro. La primera torre, si te fijas, está de diferente color. Muy Cuando bien. se nombra obispado allí, le ponen la otra torre. Inclusive ya San Luis Potosí ya tiene a su obispo y antiguamente no tenía a su obispo. Y para tener a su obispo necesitas cuando menos aquí en el estado tener 3 obispos, Sí. para que el arzobispo gobierne los 3 Esos obispos. También hay hay su política y su... Sí, no, como no. Pastora también tiene 2 torres. También en su tiempo, la iglesia de Pastora se construye en 1722 más o menos, se empieza a construir y la gente quería eso, inclusive se especulaba cuando estaba el difunto, el padre, el que hoy fue obispo de Matehuala, Lara, Martínez Lara, Lucas, decíamos que él quería poner el santuario de Guadalupe en Pastora para darle más vida. Sí. Porque es uno de los templos más hermosos que existen en su tipo. Así es. Así Inclusive es. sus pinturas que tenía antiguamente y sus esculturas no están hechas así que tú digas, estas están bien bonitas, ya como Miguel Ángel, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. ¿Ya has Pero- visto las esculturas Sí. de los santitos? Sí. Del Cristo, por ejemplo, tan chiquititos, ¿verdad? Así estaban los habitantes de aquella época, muy parecidos A esa parte. a Esas las que- imágenes. Manos pames, ¿no? Fueron que Sí, Pames. ¿Qué crees que allí en Pastora había una serie de etnias que se confabulaban y eran amiguis, y porque unos eran medios bravos? Sí. Estaban los Pames, los negritos, huascamanes, había mucho huascamán, había por ejemplo alaquines inclusive en esos lugares. Entonces era una serie de mezcla, pero lo bonito es que todo el mundo se entendía en su idioma. Eso era lo bonito de esa época. Sí, Inclusive se difícilmente esa gente de aquel lado cruzaban el río. Claro. Cuando todavía teníamos... Sí, cuando era un río. Cuando era un río en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces tenían miedo porque pues ahí los de Río Verde y Ciudad Fernández les tenían miedo a los que estaban de aquel lado del río. Oiga, maestro, ya vamos por Pastora y no podemos terminar el refugio ni el Puente del Carmen. Es que la historia es riquísima. Y aparte, la verdad es que luego lo veo en sus ojos y yo también me reflejo en parte de estos temas históricos que son sumamente importantes. Bueno, ya nos dio ahí un pedacito del refugio. Estuvo de fiesta el 4 de julio. El ejido más importante, dicen, de todo San Luis Potosí. Quién sabe si también de México. No lo sé, pero pues es punto y aparte el refugio, maestro. Yo creo que es tan sustentable el refugio, hablando que no necesita de muchas cosas, tienen todo. Sí. Hace ratito platicábamos de aquel señor que vivió más de 100 años. ¿Por qué? Porque el refugio, bueno, voy a hablar, la gente del refugio también inclusive vive muchos años. Sí. ¿Sí? Por el tipo de vida que llevaban. Y el refugio, por ejemplo, se dice que en 1720, ¿verdad? Llega Juan Sánchez, lo traen los asentados. Ajá. En aquel tiempo los Verástegui, volvamos a hablar de los Verástegui lo traen a él para que apacigüe un poquito las rebeliones de aquella época, porque la gente se quería rebelar en contra de ellos, porque tenían muchas tierras. Y de alguna manera pues se mantuvo todo el asunto muy bien. Ahí vivió el señor, trajo sus tropas, ellos fueron los que crearon y fundaron el refugio. El refugio. 1700. Sí, 1720. Y ellos de alguna manera hicieron una frontera pequeña, inclusive algunas casas que todavía existen, una que otra por ahí en el refugio, donde los soldados de Juan Sánchez tenían un prototipo de casita de perecedero, que era de palma. Y inclusive ahí por la calle Escontrial hay algunas casitas, arriba de aquel lado del panteón hay otras casitas, estaban repartidas, ¿me entiendes? Él repartió la gente de tal manera que se hiciera un pequeño fuerte. Ya con el tiempo las fueron tumbando, ¿verdad? Pero esa era la idea de los Verástegui. Sobre todo en aquel tiempo la familia José Verástegui, Miguel Verástegui, Franco Verástegui, todos esos Verástegui pues empezaron a cuidarse. Pero pues no contemplaron que en el tiempo de la revolución pues vino un viejote que se llamaba Saturnino Cedillo. Y él todavía en lo que fue la famosa convención de ahí de Querétaro, que cuando se creó la Constitución del 5 de febrero de 1917, ahí en el Teatro de la República, ¿sí? Ahí se creó, entonces dice, oye, el presidente de aquello, Venustiano Carranza, se compromete a darle tierras a los del refugio, a la gente y así nace el refugio de alguna manera. Así es. No fue hasta la época de 1923 que Plutarco Elías Calles ya les da el título de refugio, pero así empieza el refugio, le quitaron tierras a Cineguilla, al Jabalí y a San Diego. No por nada, es muy amplio, muy extenso. 1.300, un poquito más de 1.300 hectáreas. Para que te des una idea. Entonces, quitarle 1.300 hectáreas a los más ricos de la zona media, pues estaba
pesado. Así es. Lo mismo pasó en el Puente del Carmen. Exactamente la misma operación. Entonces, regresándome al refugio, si hubieran pensado lo que iba a pasar, toda esta gente no se trae a Juan Sánchez. No, pues o si hubiera tenido a Juan Sánchez o otros 5 Juan Sánchez, porque Cedillo en aquel tiempo, pues todavía no era gobernador del estado. Claro, sí, aparte de otros tiempos, ¿no? Sí. Pero me refiero a que a esos precursores no pensaron lo que es ahora el refugio, no lo pensaban. No, inclusive el refugio era una ciénaga, una ciénaga, era muchísima agua, había mucha humedad, llovía y ahí se encharcaba el agua. Tuvieron que hacer acequias y canales para poder sacar toda esa agua y que fueran fértiles esas tierras. Sí. Y recordemos que en aquel tiempo, por ejemplo, y te puedo hablar que Saturnino Cedillo fue secretario de Agricultura con Lázaro Cárdenas en 1936 y él fue el que empezó de alguna manera a darle todo lo que se necesitaba a ese ejido para que creciera. Transformar la tierra, ¿no? Para que lograra hacer lo que ahora es. Y Cedillo hizo muchas cosas, por ejemplo, con el Puente del Carmen, con Redención Nacional. Hay poca gente conoce que Redención Nacional es un ejido donde hubo muchos repatriados. Sí. Se fueron a traer gente de Estados Unidos para que se hiciera el ejido, braceros, y les pagaban, les dieron maquinaria, les dieron semilla por muchos años. En Redención Nacional. En Redención Nacional. También fue obra de Cedillo. Vamos a ir a ver si nos acompaña La Boquilla también, ¿no? Porque van a hacer un festival ahora a finales de mes. Correcto. Y como que la gente dice, ¿por qué en La Boquilla? Y hay mucho que contar en La Boquilla. Pero no nos metamos en eso, maestro. Pues de por sí estamos bien cortos con lo del refugio y vamos a hablar bien cortos del puente. Era muy parecido, entonces, no parecido, pero hay ciertas semejanzas entre el Puente del Carmen y el refugio. No. Ya las comenzaba a platicar, ¿no? No, inclusive, por ejemplo, cuando estaba Don Juan, antes había potreros que le llamaban, que el potrero de Santana, que el potrero de San Joaquín, que el potrero de San Pedro, de San Pablo, los conocía por potreros. Sí. Y no eran más que dos callejones los que había en aquella época. Decía la gente, uno que bajaba y otro que subía. Así decía la gente. Y así es como el refugio de alguna manera se empieza a hacer calle. La gente es callejones. ¿Y por qué callejones? Porque nomás cabía una carreta. O sea, qué tan administrados estaban las tierras que nomás una carreta. Si vas para abajo, como dicen en el rancho, te vas por esta. Y si vas para arriba, te vas por este callejón. O sea, nunca se encontraban una carreta con otra. Por eso le llamaban callejones. Unas que bajaban y otras que subían. Y esto data de la hacienda desde que eran potreros. Y todavía hasta hace poquito hay gente que lo conoce, que el potrero de San Joaquín, que el potrero de Santana. Claro. Y así los conocen, por ejemplo. ¿Sí? Ya después se empiezan a formar los barrios para poder identificarlos mejor. Que el barrio primero pues es el centrito. Y ya empieza el segundo, el tercero y ellos van repartiendo, ¿verdad? Hasta creo que está hasta el barrio, creo que sexto, séptimo, lo que es la Mezclita. Así es. También es barrio del refugio. Y con ello también se trazaron las calles, unas calles muy raras, ¿no? En el refugio, ¿no? Que apenas le están dando forma ahora, ya en la modernidad. Si te fijas, hay muchas curvas, ¿verdad? Sí. Si te vienes por la General Zapata, pues ya es la curva que hace, te vas creo que las más derechas es la Escontría, porque si te vas por la Centenario, la original, pues tienes que dar varias vueltecitas, ¿verdad? Exacto. Como que haces un medio punto. Bueno, pero esa es de alguna manera, pues, la gente de Saturnino Cedillo en aquella época, pues, ahora sí que ellos eran los que gobernaban aquí en Ciudad Fernández. Inclusive hubo una época que el municipio estaba gobernado por gente del refugio. Así es. Sí. Y él ponía quién era el gobernante, ¿verdad? Sí. Ya hicimos una vez un recorrido por los presidentes y los encargados, y muchos eran desconocidos, pero era porque los ponía la gente de Cedillo. Sí, fue en su época. Vamos a hablar de 1927 hasta que lo matan en el 38, un 11 de enero, en el Cerro de la Ventana, allá en Cerrito, lo matan. Y ya ahora sí se acaba, murió el rey, viva el rey. Así es. Y toda la gente de Cedillo, pues ya inclusive se van de aquí, ¿eh? Sí, claro. No, pues había muchas rencillas, ¿no? Y muchas envidias, ¿no? Oye, ¿y el Puente del Carmen? ¿Qué podemos platicar del puente? Fíjate que el Puente del Carmen es muy interesante. Recordemos que el Puente del Carmen en aquella época era de los Verástegui. Sí. De los Nieto, de los Robles, por ejemplo. Era una familia, pues, la familia más, ahora sí, más visionaria de aquella época, ¿verdad? Los Nieto, los Robles, los Verástegui, los López, por ejemplo. E inclusive recordar que teníamos una planta generadora de energía que pues, la gente la conocíamos con la planta. Como la planta. Esa planta estaba en el Puente del Carmen. ¿Y por qué estaba en el Puente del Carmen? ¿Por qué no le hicieron acá en la cofradía, que también hay una bajada de río y eso, ¿verdad? Sí, claro. Y había bajada de los canales que teníamos, inclusive acá en Ciudad Fernández.
¿Se acuerda cómo se llama el chifón que existe acá? Sí. Ahí se puede hacer una generadora. Bueno, le hicieron porque era de los Verástegui. Y Franco Verástegui en aquel tiempo le compra la maquinaria al señor José María Espinosa y Cuevas, que era dueño de la hacienda de Pro, en aquel tiempo Angostura, y se crea ahí lo que es la planta hidroeléctrica, que alimentaba la energía eléctrica a Río Verde, y luego fue a Ciudad Fernández, y luego fue al refugio. Sí, en 1904 ya el refugio, porque eso que estamos hablando fue en 1902. Para 1904 ya el refugio ya empezaba a tener sus bombillas de energía. También igual, iba a la par. Sí. Porque Juan, en aquel tiempo, pues la gente que se quedó tenía sus pequeñas propiedades que en aquel tiempo los hacendados les dieron a la gente. Así es. ¿Verdad? Por decretos constitucionales. Y la fiesta del refugio, fíjate que la fiesta del refugio se viene... Pues ahora sí que, como luego dicen, 1775 creo, ya le traen a la Virgencita, ¿verdad? Y se empieza a hacer la fiesta del refugio. Pero antes de la fiesta del refugio había una capilla que se llamaba San Pedro y San Pablo. Ajá. Sí, ahí había una capillita y eso veneraban a San Pedro y San Pablo. Pero yo dije, no, espérame, pues esto necesitamos que sea una mujer, ¿verdad? Y trajeron a la Virgen del refugio. Y ese 4 de julio, ¿verdad? 1875 es cuando empieza de alguna manera la iglesia, ahora sí que la capilla, a empezar a ser más grande. Pero antiguamente no se llamaba refugio, se llamaba San Pedro y San Pablo. Inclusive hay un potrero que así se llama, o había un potrero que así se llamaba en aquella época. Por eso la construcción de la parroquia ya en el siglo pasado apenas, ¿no? Sí. Pues sí, porque fue en 1800, bueno, el inicio. El inicio empezó desde 1890 y tantos, ¿verdad? Con Gumersindo, un señor Gumersindo fue el que donó todo, el que anduvo en la fiesta de la Junta de la Danza, y él anduvo ahí hasta que se construyó. 1904 ya se puede decir que Montes de Oca empieza a dar dinerito por parte del clero para que se empiece a construir. De esa época aquí no nomás está la del refugio, está la de San Antonio de las Higueras. Sí, pues están casi igualitas. Sí, está la de San José de las Flores, San José de Gallinas, por ejemplo. ¿Sí? Y todo eso se hicieron una serie de parroquias para hacer crecer lo que es en aquel tiempo la diócesis de San Luis Potosí. Porque era parte del compromiso del obispado, ¿verdad? Que teníamos que tener parroquias. Así no es. Nomás puras capillitas, pues no. Oye, eso me trae a la memoria que dicen, oiga, ahora antes la gente compraba terrenos, compraba casas y se hacía de propiedades, ¿no? ¿Cómo le hacían? Pues quién sabe, ahora es muy complicado hacerlo. Pues en la iglesia parece igual. Oiga, vamos haciendo una iglesia y hacían un monstruo de construcción. Ahora batallan para hacer las capillitas chiquititas, hay apenas unos cuartitos y están batallando hasta por años para poder hacerlas. Bueno, no tan lejos, cada barrio del refugio tiene una capillas bien bonitas, bien hechecitas. Sí. Hay gente que, ahora sí que, si me preguntan a mí, a pesar de los conflictos que tenían de que los bailes y que la gente era muy devota, cada uno a San Marcos, por ejemplo. Sí. Tiene su nombrecito, cada una de las capillas, por eso se hace parroquia el refugio. Sí, claro. Porque quien lo ayudó a que fuera parroquia fueron de alguna manera los barrios. Pues simplemente la que está ahí en el barrio Tercero, en Rodadillos, ¿no? Enorme, es de la Virgen de Guadalupe, está grandísima y muy bonita. Esa puede pasar como parroquia en cualquier otro lado del San Luis. Sí, y fíjate que está un poquito difícil porque no tiene tanto terreno, porque para ser parroquia necesitas tener 10 capillitas para que la puedas mantener la parroquia. La parroquia por sí sola no se mantiene de las visitas que hacen en las capillitas, que va el padrecito a dar la visita y que tiene que tenerse, inclusive hay gente que se dedica a eso dentro del clero, que estudia, analiza, critica, y de alguna manera hace estudios de factibilidad para ver si realmente podemos hacer la parroquia. Mismos estudiosos que han bloqueado que Río Verde sea obispado. Y fíjate que así, teníamos todo, al contrario, la debilitaron. Sí, pues sí le pegaron en la cabecita tantito, ¿verdad? Tantito, maestro. Eso es decir. Pues sí, la deshicieron la parroquia de Río Verde, ¿no? Completamente. Sí. Inclusive en aquel tiempo Lucas, bueno, que lo tenga. Sí, claro. Buena gente, un buen amigo. Aquí estuvo en este estudio, sí lo entrevisté hace muchos años cuando estábamos en la primera etapa de este noticiero. Bueno, Luquitas, él quería eso, ¿verdad? Inclusive quería que de alguna manera en aquel tiempo estaba el obispo es un señor. Sí, Arturo Simansky, sí. Bueno, y decía, todavía no, dijo, pues ahí, si no, ¿quién me da el dinero a mí? ¿Me entiendes? Pues
Todavía. Pues sí, pertenecemos a aquel lado. Entonces, ¿quién me va a traer el dinerito? O sea, porque las parroquias de alguna manera generan ciertos recursos por su mantenimiento, todo lo que se necesita. Claro. Y la infraestructura de una parroquia o de un obispado, ¿me entiendes? Está complicado. No, y luego el padrecito de aquí de Río Verde iba hasta Bagres de arriba, Bagres de abajo, se internaba acá en los límites con Cárdenas, hasta acá por Cerritos, pues Pastor era parte, ¿no? De Río Verde, ¿no? Sí, Pastora, toda esa parte de lo que tú dices de Progreso, San Bartolo, San Francisco, toda esa Agua del Medio, Buenavista, todo eso pertenecíamos para acá. San Francisco de Asís, todo este lado, todo Capulín, pegándole a San Ciro de Acosta. Sí. Y fíjate que sí tenemos derecho a un obispado, hacer un análisis, por ejemplo, de cuántas parroquias tenemos, si ajustamos para el obispado, Pues sí, más es cuestión de hacer un buen análisis y que el señor arzobispo dé la indicación y se puede hacer, claro que sí. Pues sí, pero pues ahí ya vio cuál es el medio del asunto, ¿no? Sí. A veces no es tanto religioso, más bien es político-económico. Pues a veces sí, y no te creas, pero la fe también mueve, dice que la fe mueve montañas, a lo mejor sí podría ser algún tiempo más adelantito. Así es. ¿Verdad? Pero te digo, volviendo al tema de la hacienda, el Puente del Carmen fue muy importante para Río Verde, Gil. Pues ahí teníamos las minas de cal y se hacía la cal. Sí. Eso no me lo sabía. Y es que ahora compramos que la cal de allá Sí. de no sé dónde viene, allá del lado de Villa Zaragoza. Bueno, en esa época, si tú vas allá rumbo a la planta, hay un montón de agujeros. Ahí quemaban la cal y ahí la vendían. La vendían en greña, como ellos decían. Sí, claro. Echaban al carretón, vámonos, ¿cuánto quedó? Pues quiero un carretón, medio carretón. ¿Cómo no? Para la construcción. Para la construcción. Mucha cal del Puente del Carmen están hechas las casas de aquí de Río Verde. Fue muy importante en ese tiempo, ¿sí? Así como es la arena, por ejemplo, de aquel lado de Labor Vieja, toda Sí. la Reforma. Bueno, así era más o menos en aquella época. No te imaginas cuánta gente iba. Había, según en el censo del Ejido, cuando yo, una ojeadita ahí a la historia del Ejido, y había más de 80 personas que se dedicaban a quemar cal. Y si tú analizas 80 familias, no son poquitas. No, claro que Es no. decir, que todos los días tenían movimiento. Y ahí están. Y nadie decía nada, oye, que aquí no, aquí veía que había una manera de quemar. Ahí hacían Y lo hacían. Lo hacían. Ya eso ya desapareció. Ya ¿verdad? desapareció. ¿Por qué? Pues porque ya vino las compañías. Sí, pues sí, las que le invierten y lo hacen más barato, ¿no? Sí. Igual que el azúcar, igual que lo que hemos platicado Sí. aquí con todo esto, ¿no? Igual que ya el cemento, ya siquiera, no, sigue para arriba todavía, pero Sí. en su momento el cemento se vino para abajo cuando se creó la cementera Moctezuma, Claro. que vino a minorar un poquito y ayudó mucho a ahorita ya volvió otra vez para arriba todo. Ahora con estos conflictos que hay de políticos, que si somos de acá o somos de allá y no les dan los beneficios que se tenían que dar, pues ya se acabó todo eso. Pero el Puente de Carmen, aparte de la energía, aparte, por ejemplo, de lo que es la cal, aparte, por ejemplo, allá había, ahora sí que toda la gente tenía chivas. Si quieres un buen queso de chiva, una buena cuajada, vete al Puente del Carmen. Sí. Había chivas en cada una de las casas. Sí, y ahí todavía se conserva un poco. Fíjate que En las orillas sobre todo, ¿no? Todavía hay. Ahora, ¿quién sabe hasta dónde es el puente? Porque uno piensa que el puente está pegado al bulevar ferrocarrilero, universitario, pero hay muchas propiedades que ya son de San Marcos, son ahí como que colindantes. No, Sí. no. Por ejemplo, ¿quién donó terrenos para la universidad o para el tecnológico? Fue San Marcos, pensando que pudiera ser Puente del Carmen. Sí. Sino que el puente crece hacia allá, hacia el oriente de la ciudad. Y fíjate ahorita que tú dices, el Puente del Carmen, pues quién donó la Universidad Autónoma, por ejemplo, Sí. Inclusive hasta la Justo Sierra por ahí quiere decir que el puente ha contribuido también a la educación. Me queda la duda de la universidad, si es San Marcos o es Puente del Carmen. Yo digo que es Puente del Carmen, fíjate, parece que es Puente del Carmen. Lo investigamos, ¿no? Sí, También. lo dejamos pendiente y parece que es Puente del Carmen. ¿Por qué? Porque al lado de la universidad Sí. hay había algunas parcelas que pertenecían al Puente del Carmen. Por ejemplo, donde está aglomerados y todo eso que había. Sí, pues ya está todo urbanizado para allá. Sí, todo eso poblado. era, sí, por la Cristo Rey, no sé cómo se llaman. Todo eso era del Puente del Carmen. Le vamos a preguntar a Fernando Cervantes, que por cierto ya se jubiló. El Un maestro saludo Cervantes. a maestro. Lo vamos a tener aquí. También se jubiló Mario Ábalos Équeres, casi el mismo año.
Bueno, pues ya cumplieron, yo creo que pues ya también tantos años ahí, yo creo que ya están medios. Pues sí, pero que aprendan a usted, que se jubile y sigue chambeando. No, pero a lo mejor mi trabajo no hay tanto detalle de ese, pero ellos sí están más estresaditos, tienen que estar más al pendiente de muchas cosas. No, aquí pues dar clases es una terapia para mí. ¿Y venir aquí también? No, aquí estoy en la casa. Oiga, ¿qué cree que hicimos una convocatoria? Bueno, pusimos en Facebook la foto de un viejito. Está bien decir viejito, ¿no? No, pues es agresivo, sí. No, nada, al contrario, pues es la verdad. Y dice que la verdad es la hija de Dios. Se murió, tenía 100 años. El viejito andaba ahí en caballo, ya lo presentamos aquí antier. Pues la gente se nos emocionó y mandó un montón de fotos de los abuelitos. Ese es el de 100 años, vive en Aguadulce. Bueno, vivía, ya falleció. Y la gente se emocionó y nos empezó a mandar un montón de fotos y ya los bautizamos como los abuelitos centenarios. Algunos de 100, unos de 105, unos de 103, algunos de 80 y tantos, de 90 y tantos. Pero la verdad es que... Hermosas fotos, ¿eh? Oiga, pues hay gente que vive muchísimo. ¿Sí le gustaría llegar a esa edad? Fíjate que si así como que más o menos que llegue bien, más o menos que esté justo a mis capacidades intelectuales y físicas, pues sí, cómo no, Dios provee las cosas. Pero esas fotos están hermosas, ¿eh? Y para llegar a esa edad, pues hay vivir una etapa bien bonita, oiga. No, o sea, ayer lo platicábamos con una terapeuta, una fisioterapeuta, y hablábamos de muchas cosas, la alimentación y este tipo de cosas. Pues es cierto, o sea, no es tan fácil llegar a esa edad. ¿No? Y acuérdate, Gil, que en aquella época que platicamos fuera de cámaras, pues no había que pagar el recibo de la luz, pues ellos no tenían luz. Que el recibo del agua, pues no tenían agua, iban a traer el agua. No, el recibo del teléfono, pues ¿cuál teléfono? Que el recibo de qué más te puedo, échale para que... Pues no se renta, por la ejemplo. Renta, pues ¿cuál renta? Pues ellos ahí vivían a gusto. El recibo de lo que tú quieras. Oiga, ahorita hasta darle de comer a los perros, que hay que comprar el alimento, Hay ¿no? que pagar impuestos. Sí. ¿En aquel tiempo cuáles? Los señores no tenían tantas preocupaciones y que ya se me viene el gasto del muchacho de la escuela. En aquel tiempo los mandaban, traían sus guarachitos, su morralito, ¿me entiendes? Traían 4 letras todas chumpeadas, ahí traían sus libretitas, y era todo lo que ocupaban. No había una preocupación que no te dejaba dormir. Con la fisioterapeuta hablamos del tema físico, del ejercicio y demás, pero eso que usted está platicando es fenomenal, maestro. Que tenemos, bueno, había mucha pobreza, eso sí, pero yo creo que la gente no se moría de hambre. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ahí estaban los duraznos, estaban los mangos, estaba el aguacate, las paguas. Sembrabas un surquito de cebollas, ahí te daban, ahí las dejabas como muertos ahí. Yo también me tocó a mí vivir eso, ¿verdad? En el 77. Sí. La gente más o menos era sustentable en aquella época y comía sano. La gente no venía tanto al tianguis como ahora, que está lleno de gente y que compra detergente. Pues para la ropa, Gil, pues no usaba. En aquel tiempo ya yo me tocó todavía que usaban ahí en Progreso. Había unos terrones, ¿me entiendes? Que eran como los que lavaban la ropa. Uh-huh. No había detergentes. Me acuerdo que las fábricas de jabón que había en Río Verde. Por cierto, ahí va una fábrica de jabón, está ahí la escuela esa, la Plaza California. Ajá. Allá había una fábrica de jabón de pan. La otra estaba al lado de donde vivía doña Lupita Sandoval, del arquitecto Gama. Sí. Ahí por las 5 de mayo estaba otra. Y la gente llevaba, inclusive compraba el cebo, y era muy barato todo ese jabón que se hacía en aquella época. O sea, no había tanto compromiso porque comprabas cosas para poder subsistir. Había en las acequias, había platanares, había lo que tú querías. Pues había menos preocupaciones que ahora. Ahora, puta, y ahí ya viene la inscripción del niño, y que son 2,000 pesos, y que vienen los materiales, y que los uniformes, y que esto, y que el otro. Y eso de alguna manera te va mermando psicológicamente. Sí, cómo no. Te modifica tu conducta durante el día o durante la noche, porque a veces ni dormimos. Y en aquella época, ¿qué? Hasta tenían 7, 8 muchachos, 10, los que sean. Y ellos mismos, inclusive ellos mismos ayudaban para que fuera sustentable la familia. Los más grandes apoyaban a los más pequeños. ¿Y ahora? Pues interesante el análisis, porque pues ahorita luego ya se levanta uno y lo primero que piensa es, hoy es 15. Pues sí me van a pagar, pero debo esto y esto, ya se las sumas, dice, no va a quedar nada. Y luego con qué como, y luego con qué me divierto, y luego con qué... Sí, eso va mermando.
intelectualmente te va mermando, aunque la gente diga, no hombre, como quieras, bueno, ya tenemos el dicho que Dios proveerá, ¿verdad? Sí. Dios pone las cosas en su lugar, pero siempre uno debe de poner algo de su parte. Bueno, pues realmente lo que no necesito. Antes la gente, pues usted, bueno, yo al menos, yo nomás tenía tres pantaloncitos y 3 camisitas, y mi mamá no tenía más. Sí. Y a veces mi hermano, que estaba más arribita de mí, me dejaba su ropita. Ahora ya no hay eso, Gil. No, pues no. No sé si a ti te tocó con tus hermanos. No, pues no, soy el único hombre. Bueno, pues bendito, mira, yo tenía 4, 3 arriba. Sí, y luego mi hermano me dejaba su ropita, me las amarraba a mi mamá y la camisa y todo. Pocas veces se cenaba, pero sí era la época de aquel tiempo, no nos enojábamos, nada. Y hasta esperaba, y hasta un día le dije yo a mi mamá, ahora cómprale una camiseta que me guste a mí, más les compro la que le gusta a él, porque al último soy yo el que me quedo con ellas. Y todavía después de mí, Gil, andaban usando las garritas para los niños, para los pañales y para todo ese tiempo. Sí, hemos cambiado mucho la visión de lo que nos hace feliz, ¿no? Porque siendo honestos, en Río Verde todavía se pudiera, bueno, nosotros los hombres se pudiera vivir con poca ropa. Sí. Yo no sé por qué andamos pagando renta de un celular, Sí. hasta vehículo, maestro. Yo entiendo que es necesario, pero a veces el vehículo nomás está ahí estacionado y circula bien poquito rato, ¿no? O sea, es una situación de cambiar de chip. Pues se llegaron, en el último censo me acuerdo, había un señor en finanzas, se apellida Ramos, creo el señor, decía que había 4,000 bicicletas, nomás aquí en Río Verde. Sí. No cuento ya las 4,000 bicicletas. Dijo que tanta sustentabilidad no había en aquella época. Sí, 4,000. Créeme. Cuando las plaqueaban, ¿se acuerdan? Sí, las plaqueaban, había que hacer cola para plaquearlas. Y todavía decía que no había no había tantas cámaras y se las ingeniaban, ponían, por ejemplo, de esas, había una especie como del quiote que saca unas capas así, ahí les ponían a las llantas para que de alguna manera te aguantaran más. O sea, como el hombre de alguna manera buscaba la forma de no gastar o de ser más sustentables que ahora. Y bicicletas de esas balonas lecheras. Sí. No, ahora sí hay mucha bicicleta, pero mucho fresa que anda ahí en las calles pedaleando ahí con sus trajecitos. Y de 50 velocidades y que valen 100,000 pesos. 100,000 pesos. Y luego andamos bien panzones. Yo no sé ni por qué andan ahí con el ciclismo. Es una panzota que andan y hasta con traje. Es gusto del de ellos, ¿verdad? No, sí es gusto. Es Les mandamos un saludo a todos los ciclistas. Sí, pero ojalá No y seamos atléticos. más sustentables. Cuando menos buscar la forma de que tú, yo y buscamos la forma de que seamos sustentables, de no utilizar tantas cosas. Pues ahí está la muestra. Si quiere usted vivir 100 años. Ese es un buen ejemplo. Ahí está. Y viviente, porque todavía hay mucha gente que vive y lo platica. Sí. Y te dice qué comían en la mañana, qué comían a medianoche, y a qué hora se dormían, a qué hora se levantaban, qué tenían que, antes de desayunar, tenían que desquitar la gorda. Sí. Tenían que trabajar, ya sea picando leña o barriendo ahí el patio, lo que tú quieras, o darle de comer a las gallinas, a los cochinos o lo que sea. Pero hacían algo, ahora sí, vamos a echar taco. Y qué sabroso es comer así. Y luego, a manita todo. No, hombre, ya. Que Ya tortillerías, ya. ¿cuál tortillería había aquí en aquella época? No había. No había tortillerías ni nada. Las carnicerías en los ranchos, ¿cuál carnicería? Pues mataba a don Juan, mató puerco, pues órale, vamos a comprarle 25 pesos, 10 pesos de carne. Hasta la forma de comer ha cambiado porque, pues se acuerda, tampoco se pueden utilizar, ¿para qué se utilizaban los cubiertos? ¿Para qué? No, pues yo nunca, créeme que en el rancho, ahorita que tú dices cubiertos, creo que nomás cuando iba algún invitado sacaban los cubiertos. Nomás cuando iba un invitado ahí, pues sacan los cubiertos todos, ya todos, sí, polvosos y todo. Todos llenos de óxido, ¿no? Sí, Ajá. y pues ahí está uno, ¿verdad? Pero antes no había nada de eso, que es sabroso. No, porque y ya con las tortillas de la tortillería no se puede comer caldudo. No. Y con las otras, pues como que sí. Mejor ya no hablemos de ese tema, maestro, porque ya son las 9:21 y hoy no hemos desayunado. Le agradezco mucho. No. Como siempre hablamos de todo. No es que hablamos de todo y nada, no. Hablamos de muchas cosas y queremos que estos sean documentos que se conserven mucho tiempo, porque pues son costumbres y tradiciones que esperemos, pues si se pierden, al menos que se recuerden. Y eso es importante. Sí, que sea un ejemplo para los demás, para los que vienen más adelante. Ojalá y la sustentabilidad en cada uno de nosotros empiece a modificarse. Ojalá se pueda, pero no vamos por buen camino, maestro. Pues así con tanto consumismo está un poquito difícil, pero pues al menos yo voy a tratar, o tú vas a, y así buscamos la forma, como dicen aquí, solo por 24 horas, ¿verdad? Solo por hoy. Exacto. Ojalá se pueda, que haya un grupito de esa gente, que sería interesante. Estaría padre. Bueno, vamos a fomentarlo. Un gusto, maestro. No, ¿Estás igual. de vacaciones, verdad? Ya estamos aquí de vacaciones hasta el 1 de enero, el 1 de agosto entramos otra vez. Que bueno, fuera 1 de enero, imagínense. Uy, estaría 6 loco meses yo. de vacaciones, que todo dar. 1 de agosto, 15 días.
Sí, nos quedan 15 días, a gusto, vamos a disfrutarlos. Ahí nos dice si quiere que se las interrumpamos o... No, vamos a seguir platicando, aquí yo estoy muy a gusto. Muy bien, vamos a pausa y regresamos para platicarle e informarle alguna información que ha surgido de última hora.